de los elementos que constituyen la imagen. Y prácticamente toda la información es la que está en la tesis, pero también con unos agregados, ¿no? Del libro original de Justo Villafañe y unas pequeñas explicaciones más. Y ahorita, sí, siendo 8:05, empezamos, ¿no? Primero que nada, nos dicen que en base a la introducción de la teoría de la imagen, que es de lo que teníamos que leer, tenemos 3 elementos que constituyen a la imagen, ¿ya? Prácticamente esto se divide en elementos morfológicos, dinámicos y escalares. Entre los morfológicos tenemos estos que vemos aquí, ¿no? Punto, línea, plano, textura, color y forma. Mientras que en los dinámicos tenemos temporalidad, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? O sea, cuando lleguemos a los elementos dinámicos y cuando lo lean van a ver que dice movimiento, pero como estamos ahorita tratando más que nada con imágenes estáticas, no es muy correcto hablar de movimiento, entonces esto se lo puede consultar aparte y se lo puede entender mejor como temporalidad. Tenemos también el elemento de la tensión y el ritmo. Y como tercer elemento que vendrían a ser los escalares son dimensión, formato, escala y proporción. Ahora, los primeros, los morfológicos, son los que en sí vamos a tardar más y que tienen mayor cantidad de presentación, porque en sí empiezan a retomar algunos elementos morfológicos y los escalares prácticamente incluso repiten algunos elementos que ya vamos a ver dentro de los dinámicos. Entonces, por esa razón puede ser que en algunos no me detenga mucho, ¿ya? Vamos a ver el primer elemento, ¿no? Los elementos morfológicos. Primero que nada, los elementos morfológicos son la base de todos los medios visuales y poseen una presencia material tangible en la imagen. Por presencia material tangible, nos referimos prácticamente a que estos están representados, ¿no? Ahí. El segundo punto es que la complejidad de los elementos morfológicos solo es analizable en función de la capacidad de algunos de ellos que tienen para asimilar a otros más sencillos. Es decir, que por ejemplo, como ya vamos a ver un poco más adelante, si nosotros hablamos de la línea, primero tenemos que comprender qué es el punto. Y así sucesivamente, cuando lleguemos a la construcción de formas, por ejemplo, tenemos que previamente conocer qué es una línea y a su vez qué es un punto. Y pues la interrelación de todos estos elementos son los que están conformando la imagen. Obviamente, la misma palabra morfología ya nos refiere a una especie de concepto que tiene que ver, ¿no?, con las formas o qué es lo que lo conforma. Como tercer punto tenemos que se pueden estudiar como dos grupos. Aquí algo muy importante, ¿no? Primero tenemos elementos unidimensionales, que vendrían a ser el punto y la línea, y los superficiales, que son color, textura, plano y forma. Por unidimensionales nos referimos a que tienen una sola dimensión. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis pequeño porque nosotros después, entre los elementos dinámicos, como ustedes pueden ver aquí, entre los elementos dinámicos y escalares, vamos a volver a mencionar la dimensión. Sin embargo, cuando hablemos en dimensión de escalares, estamos hablando, digamos, del tamaño de las figuras en escalares. Y en este momento, cuando hablamos de unidimensionalidad, técnicamente nos referimos a que es una figura que solo tiene una dimensión. Es decir, que puede ser que solamente es largo o puede ser que solamente es ancho. Si es que fuera bidimensional, tenemos largo y ancho, ¿no? Tridimensional, entonces tenemos largo, ancho y profundidad. Prácticamente eso vendría a ser. A ese tipo de dimensión se refiere cuando dice unidimensional o bidimensional. Bien. Por cierto, si es que llego a ir muy rápido o si es que necesitan que haga una pausa por ahí o cualquier duda, me hablan nomás, ¿no? Ya, el primer punto morfológico, ¿no? El primer punto Cevitas, morfológico... yo tenía Dime, dime. una pregunta, verás. ¿Sí te acuerdas que la profe dijo que, o sea, lo que íbamos a ver con ella es sobre la imagen publicitaria, básicamente? Ajá. Pero, o sea, verás, yo ya terminé de leer el documento y no te habla. Y bueno, creo que hay una parte en la que te menciona que Bartes habla de que todos estos elementos se pueden observar en la imagen publicitaria, pero no más, porque de hecho, inclusive desde la 200 y pico hasta la 300 que más, bueno, desde Ya. la primera parte que mandó a leer habla de los elementos que tuvo todo eso. Y en la segunda parte del documento sigue hablando de eso, o sea, sigue hablando de más elementos, sigue hablando del espacio. Inclusive hay una parte en la que define el significado de cada uno de los colores. O sea, el verde significa esto, el rojo esto otro. Entonces, al final topa algo de... Entonces, vos preguntarte, estos elementos solo se basan en lo artístico, por ejemplo, todo eso, o ya Ya, va a lo visual, a las propagandas y todo eso. ya, esa es una pregunta excelente porque justamente eso iba así, o sea, el punto es que los elementos de la imagen están presentes en todas las imágenes.
en todo tipo, incluso están presentes en las fuentes, digamos, cuando escriben los logotipos, por ejemplo, las letras Nike o las letras McDonald's. Incluso en esos elementos también, porque hay detrás de una producción de diseño gráfico que tome en cuenta los elementos que conforman la imagen. Más o menos esto, si es que lo comprendemos bien, porque estos son, digamos, el funcionamiento general. Digamos, si es que comprendemos cómo funciona en sí un elemento, por ejemplo, la línea, ¿no? Como construcción de figuras. Esto es aplicable a todo, ¿no? Desde lo que es publicidad hasta lo que puede ser cine. Yo voy a tratar de justamente ir interpolando con otras disciplinas, dado que como esto da para hablar de muchas cosas, van a ver que yo voy a hacer referencia a imágenes que tienen que ver a veces con fotografía, a veces una que otra tiene que ver con el cine, otras tienen que ver obviamente con el arte y otras, por ejemplo, también está el cómic y la caricatura. Entonces, en general esto agrupa todo lo que podamos construir como imagen tiene estos elementos. Obviamente se evidencian más en el arte, ¿por qué razón? Porque ahí se utilizan todos estos elementos con un sentido artístico. De hecho, cuando ustedes lean la tesis van a ver que a veces habla de composición. Entonces ahí obviamente está hablando literalmente de una obra de arte, porque la composición solamente es la utilización de los elementos que constituyen la imagen, pero de una manera artística, es decir, para causar belleza, ¿no? Esto prácticamente viene a ser como cuando estudiamos el lenguaje, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo estar utilizando el lenguaje normal que utilizar un lenguaje poético, porque ya se hace con un sentido estilístico. Entonces, es eso, ¿no? Ahorita comprendemos prácticamente, digamos, el idioma, es decir, cómo se conforma la imagen, y de ahí esto es aplicable a un sinnúmero de ramas. Pero sí, prácticamente se aplica en todo. Regreso, ¿no? El primer elemento morfológico es el punto, que prácticamente es la unidad mínima de información visual. Esto es el equivalente, digamos, al átomo para la materia o para la realidad, es lo que constituye absolutamente todo. Posee una influencia plástica, aunque no esté representado. Es decir, que tiene que estar dibujado y aún así está influyendo en sí en la imagen. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tercer punto, ¿no? El punto suele ser representado comúnmente como un círculo compacto y, sin embargo, este puede ser triangular, cuadrado y irregular. Aquí tienen una imagen al lado en la que ven que pues, son puntos irregulares, no triangulares, con forma como de estrella y así. Entonces, puede ser de diversas formas también, no es necesariamente así un círculo exacto. El siguiente punto es que en geometría, y aquí también vamos a ir intercalando un poquito de matemáticas, en geometría el punto es la unidad más simple, es irreductible, ¿no? Es la mínima de la comunicación visual y se considera una figura geométrica, pero sin dimensión, sin longitud, sin área y sin volumen. Es prácticamente ahí una cuestión media extraña, ¿no? Así como tratar de definir un cero como si fuera un número, algo así medio extraño. Pero es lo que constituye todo, ¿no? Vamos a ver lo de las funciones del punto y ahí nos va a quedar más claro, ¿no? Entre sus funciones se destaca su capacidad para generar dinamismo o tensión dependiendo de su posición. ¿Qué es el dinamismo y qué es la tensión? Vamos a ver dentro de los elementos dinámicos. Pero a breves rasgos, ustedes pueden notar aquí en esta imagen que tiene unos puntitos rojos, que dependiendo de dónde está, digamos, hacia dónde se proyectan las figuras o hacia dónde están orientadas en sí la perspectiva, está creando ahí ya un dinamismo, ¿no? Una tensión, es decir, que la imagen va hacia cierto lugar, puede ser hacia el centro, una esquina superior, esquina inferior, etcétera. Aparte de eso, también se puede generar tensión. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, ustedes notan que hay dos puntos. Porque normalmente cuando se hace un dibujo o cuando se hace, digamos, un plano o una representación arquitectónica, pues no se utiliza un solo punto de fuga, se utilizan a veces dos. Entonces, en base a esos dos, ahí hay una tensión porque se está proyectando en sí la figura. Entonces, es más detenido en elementos dinámicos. Otro punto sería que posee la capacidad de indicar una posición en el espacio, ¿no? Señalarlos de una línea para conocer la intersección de dos líneas. Como les decía, el punto es la unidad mínima y cuando veamos lo vemos en el escrito como tal.
pero es el medio tono. Medio tono es este efecto, ¿no? Es la utilización de puntos y dependiendo primero que nada del tamaño del punto y de la distancia de uno con otro, pues al verlo de lejos nosotros tenemos una imagen como de sombra. Entonces, la mayoría de impresiones que se hacen en un solo color, la mayoría en blanco y negro, pues utilizan este estilo de impresión para poder generar esa ilusión, digamos, prácticamente esa imagen como de sombreado. Y el puntillismo es la generación pues, de figuras en sí mismas, pero solamente a través de puntos, que es, como sabemos, una técnica una técnica artística. Vendría a ser esto el punto. Ahora, veamos lo de los puntos de fuga. Este es interesante. Este cuadro de aquí es un cuadro de Hitler. Y lo interesante es que si se fijan en el de la izquierda, van a notar que estas ventanas, por ejemplo, estas ventanas, mientras que las de arriba están inclinadas. Entonces, si nosotros hacemos una proyección, obviamente, de estas líneas, acá a la derecha. Cada parte, digamos, se va a cualquier lado. Entonces, no hay una perspectiva buena. Está mal dibujado. Llegan a un punto de fuga común, como que algo no cuadra, ¿no? En esta primera imagen, una ventana recta y las otras inclinadas. No tiene sentido. O Entonces, sea, ese ahora es el punto de sabemos, fuga. aquí no hay punto de fuga. Debería haber uno que sería como el de aquí arriba. Es decir, todas las líneas deberían llegar a un solo lugar. Ah, ya, Ajá. sí, Pero sí. aquí está mal construida la imagen y no hay punto de fuga. Y si es que no hay punto de fuga, entonces no se crea una perspectiva correcta. Entonces está mal dibujado. Entonces, por eso le rechazaron de la escuela de arte, prácticamente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo del punto? ¿No? Sí. Si no, avanzo con la línea, ¿no? La línea. Ahora, la línea recta como tal, esta es una definición geométrica, ¿no? La línea recta se define en geometría como una sucesión infinita de puntos que conservan una misma pendiente, es decir, que estos puntos van en una misma dirección, ¿no? Esta es una definición conceptual. Esto está un poco ampliado, está, digamos, medio abordado de una manera bastante somera en el escrito, pero prácticamente están tomando la definición geométrica de lo que es una línea recta. Una línea recta es una sucesión infinita de puntos. ¿Qué pasa si es que nosotros intercalamos una recta con otra? Pues se genera ahí un punto, ¿no? De cruce. Entonces, por eso siempre se habla de que dos líneas pues se interconectan o digamos se chocan en un punto. Aparte, cuando nosotros dibujamos una línea digamos, de un punto A a un punto B, entendemos que ahí comienza y ahí termina. Esto vendría a ser como segmento de la recta. Estas definiciones son súper importantes más que nada para hacer geometría analítica. Para el cuadro visual y ya entrados directamente a lo de vendría a ser, veamos, listo. Ahora el visual es un elemento básico de construcción, ¿no? Esta no necesariamente es recta, pues obviamente esta línea puede ser curva, quebrada, irregular, todo depende, ¿no? Depende de la imagen en sí, pero se construye. Entonces aquí hablamos de que la línea es la base de la construcción ya de formas, de figuras. Vamos a avanzar un poco más y vemos los tipos de línea. Tenemos prácticamente tres tipos de línea. La primera línea es la objetual. Esta línea dota de materialidad a un objeto unidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente esto es lo que conforma una figura. Aquí tenemos la imagen de este calamardo, que nosotros sabemos que es un calamardo solamente por la silueta, ¿no? Y es una línea continua. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo de una línea objetual. Cuando hablamos de líneas de sombreado, pues son las formas o tramas que son para dar volumen, soporte y profundidad. Esto es dependiendo, ¿no? La sombra puede ser propia o proyectada. Es decir, que es como cuando nosotros dibujamos y pues empezamos a dar sombra, lo hacemos a través de líneas, ¿no? Y vamos o entrecortando esos espacios entre líneas o alargando el espacio entre líneas. Entonces aquí entran dos cuestiones interesantes, ¿no? El ancho de una línea se utilizaba bastante en lo que es también pintura y arte, pero antes del Renacimiento.
Entonces, después de esa época ya van a ver que se empieza a dejar de utilizar y eso. A esta diferenciación, ¿no?, entre lo de dónde termina un color y comienza yo otro, esta es una delimitación que tiene que ver con masas cromáticas. Prácticamente, en palabras simples, sería como diferenciar colores, así en manera sencilla, ¿no? Estos serían los tres tipos de líneas. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver las funciones de las líneas, ¿no? La función prácticamente son dos, es señalar y significar. Esto se consigue mediante estos 4 puntos que están aquí. ¿Qué es un vector? Prácticamente es una línea, pero con una dirección, ¿no? En física es más complejo, ¿no? Porque también puede otras cosas, son magnitudes. Nada, ustedes imaginan un mundo parabólico y tiene que ver para poner ahí la velocidad, ¿no?, con la que parte. Entonces, los vectores no solamente son un dibujo en sí, ¿no?, sino que representan también magnitudes. Pero bueno, aquí en la imagen propiamente, por vectores de dirección, nos referimos a que todos los elementos apuntan hacia un lado. De un punto de fuga porque no es en sí una proyección, o sea, al final estas líneas se van de largo, pero hacia un lado nada más. Tenemos aquí lo que debe ser en la línea. Tenemos que va la sí, esto Falta de volumen mediante el sombreado, que ya mencioné, es la manera del sombreado. Último punto que dice vehicula la forma o la proporción, ¿no? La línea es la base del dibujo, llega a constituirse en el elemento dominante, es decir, que al final la línea, al ser la que en sí es la base de toda la construcción, pues siempre puede ser predominante. Hay algunos casos como esta imagen que tenemos aquí a la derecha, en la que el dibujo literalmente solamente es de una línea continua. Empezó como línea y terminó ahí, no va más. Este es un magnificado, por cierto. Prácticamente vendría a ser la línea. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? El plano. Este es el siguiente elemento morfológico. Aquí también va una definición matemática que es la definición de la geometría, ¿no? Un plano es un objeto ideal, solo posee dos puntos y rectas. Es un concepto fundamental de la geometría junto con el punto y la recta. Prácticamente el plano vendría a ser eso. Se le suele representar como lo tienen aquí en la imagen inferior izquierda. Y prácticamente eso vendría a ser un plano como tal, ¿no? Lo que les mencionaba antes me refiero a que tiene un largo y un ancho, ¿no? Largo y ancho. Bien, ahora aquí hay unos errores con el color y la textura y ya vamos a ver por qué. Esto tiene que ver con la selección del formato o escalar. Bien, también cuando hablamos de plano, y aquí es algo interesante, cuando nosotros mencionamos este elemento, en la tesis menciona que es un punto ambiguo, ¿no? Y eso es porque cuando hablamos de planos, por ejemplo, en fotografía, tendríamos lo que está en la imagen de la mitad, que si es que se acuerdan más o menos de esto, vimos así bien rápido en quinto semestre con la profe Victoria. Lo del plano de cuerpo entero, plano americano, los enfoques, ¿no? De las o también es un plano, ¿no? Pero eso es un plano en este aspecto de la fotografía y el cine. Ahora, en el cine hay una vez más, aparte de este tipo de planos, también existen los que ven aquí a la derecha, frente a la persona, digamos, el que es picado superior, contra picado que es desde abajo, ¿no? Tenemos también este que dice cenital y este que dice nadir. De Pulp Fiction, cuando abren el maletero y les filman a los tres ahí, ¿no? Ese es un plano contrapicado. Y el picado también es utilizado bastante en Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Cuando ya le disparan a Tom Hanks. Ese es un plano contrapicado. Prácticamente la cámara a la espalda de la persona y un poco de las dos formas, ¿no? La estructura prácticamente viene a ser el esqueleto de la construcción de cualquier objeto.
Un ejemplo de esto clarísimo es lo que tenemos aquí. Esta imagen de aquí, la primera, ¿no? La que está a la izquierda, pues son prácticamente ruedas a lo largo de la historia. Como ven, cada una es diferente, es decir, cada una tiene su forma, ¿no? Material y esas cosas. Pero en sí todas, si nosotros las vemos, automáticamente decimos eso es una rueda, porque tiene un elemento estructural, y la forma estructural vendría a ser lo que está a la derecha. Prácticamente la estructura es siempre sencilla, ¿no? Aquí vemos un punto más, ¿no? La forma suele ser representada de manera compleja, que por ejemplo este neumático de aquí, mientras que la estructura es siempre sencilla. Eso tendría que poner aquí. Bien, entonces prácticamente esto sería. La estructura siempre es tan simple como se lo permita. Es decir, que por más que nosotros tengamos mil fotos de zapatos, nosotros tenemos una imagen esencial de cómo es un zapato. Y eso vendría a ser la estructura. ¿Eso por qué es importante? Pues prácticamente por una razón, y es que hay veces en las que nosotros modificamos las formas con un sentido artístico en una imagen, pero para que no deje de ser el objeto el cual queremos representar, tiene que mantener su estructura. Entonces, muchas veces, aunque esté cambiada la dimensión, esté cambiando la perspectiva y etcétera, la estructura es invariable. Entonces, es bien importante que eso esté claro, ¿no? Lo de la estructura. Ejemplo justamente con lo que les hablaba de las proyecciones. Aquí tenemos una figura, ¿no? Que esto es es un sólido irregular, prácticamente es una figura, y esta figura está proyectada en tres planos. Tenemos una proyección que se haría desde arriba, tenemos una proyección que sería desde el frente, que vendría a ser el 1 y el 2, y una proyección lateral. Prácticamente es decir que dependiendo de dónde nosotros estemos viendo el objeto, nosotros vamos a tener su forma. Pero eso no altera la figura como tal, ¿no? O sea, la estructura, la base que vendría a ser el elemento, ¿no? Bien, esto con respecto a las proyecciones. Vamos a ver. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Exactamente, eso es, ¿no? Pero eso, bien, muchas gracias, Will. Básicamente eso, ¿no? Lo que nos dijo Will, y pues depende de la perspectiva, ¿no? ¿Qué lado va a ser, digamos, el que vamos a estar representando más? Pero es eso, no es una proyección de un objeto. Eso vendría a ser lo de la forma. Y el siguiente elemento es la textura. Bien, ahora la textura, este es un poquito, no es compleja tampoco, ¿no? Pero se relaciona bastante con el plano. Eso recuerden, ¿no? La textura, ¿no? Es un elemento de superficie normalmente asociado al color y en ocasiones al plano. Lo que les mencionaba, se encuentra constituida por una sucesión bastante uniforme de relieves y depresiones notorias. Hay una coexistencia de cualidades tanto táctiles como visuales. Esto puede parecer un poco complicado, lo de táctiles y visuales. O sea, como táctiles, ¿no? Si estamos viendo imágenes, eso ya lo voy a explicar con unos ejemplos y aquí mismo también, como concepto, y de ahí vemos los ejemplos. Una textura es visual siempre que sea bidimensional, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros la vemos eh, es decir, que parte de la forma cuando la ¿se acuerdan el que hacía dibujitos con ropa o cosas así? Había también una composición, ¿no? Está haciendo un dibujo utilizando objetos, pero a su vez los está utilizando de una manera en que la forma que tenían esos objetos ya no importa, está haciendo una forma nueva, pero utilizando objetos diferentes.
Bien, eso vendría a ser cuando es modificada. Y organizada se mantiene la textura natural del material. Es decir, si es que nosotros queremos dar la sensación, dibujamos una rosa y le ponemos, digamos, pétalos de verdad a esa rosa dibujada. Ahí tendríamos una textura natural, una textura organizada. Como punto de aquí sería lo del soporte empleado. Y pues para representar la imagen, este soporte pues afecta en gran medida la textura. Es decir, que nosotros cuando vemos un dibujo hecho en papel es diferente a cuando vemos un dibujo hecho en un óleo o es cuando, o digamos en un lienzo, o cuando es un dibujo hecho en una pared, digamos un graffiti, ¿no? Entonces también el soporte afecta a la textura, obviamente, y la técnica. Con técnica aquí sí entra lo del óleo y la acuarela. No es lo mismo pintar con acuarela porque prácticamente solo son los colores difuminados, mientras que el óleo sí te da esa impresión de que la pintura está sobresaliendo del lienzo en sí, ¿no? Eso prácticamente. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos esta primera imagen de aquí, la de la izquierda superior derecha, vendría a ser la visual decorativa. Visual decorativa. Es decir, que aquí el color está subordinado a la forma, es decir, que estas imágenes pueden cambiar de colores, y no importa, porque lo importante aquí es ese diseño, el diseño que ya viene como que preestablecido. El segundo tipo de textura visual es esta de aquí, la que vemos como espontánea. Espontánea es decir que el color y la forma forman un solo conjunto. No podemos separar la forma del color porque la forma está hecha con el color mismo, digamos. ¿De acuerdo? Y nos da esa textura. La tercera visual vendría a ser esta de aquí, la mecánica, que es la que tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Parte inferior derecha. Mecánica porque se ha producido con elementos mecánicos. Cuando se compran tarjetas con diseño de este estilo, como tramas, ¿no? Tramas, aquí entra lo de los puntos y las líneas que expliqué previamente en lo que es una trama, entra justamente en este tipo de textura visual. Y acá en cambio tenemos los tres tipos de texturas que vendrían a ser táctiles. Organizada, como les indicaba, miren, tenemos pinzas o monedas o también las cositas de las latas pegadas, digamos. Modificada, están utilizándose materiales, sí, por ejemplo, sorbetes o globos, pero están formando figuras nuevas, es decir, que no está representando un globo mismo, aunque se está utilizando el material y el globo, ¿no? Y asequible prácticamente es el uso del material como natural. Aquí tenemos pegado canela, acá tenemos el ejemplo que les decía de las pétalos de flor, de textura también, ¿no? La textura está natural. Prácticamente esto cubre lo de las texturas. Bien. El siguiente punto viene a ser el color. Este sí es el más extenso de todos, de hecho, de toda la presentación y de todo lo que hay que leer, porque el color es complicado, ¿no? De naturaleza muy ambigua, como lo dice el primer punto, no es lo mismo el color para un pintor que para un fotógrafo. Obviamente eso tiene que ver por la manera, ¿no? En la que primero que se entiende el color y la segunda, cómo se en un objeto. Es decir, también una fotografía antigua que utiliza procesos químicos es diferente que una fotografía digital, que para imprimir se utiliza tintas que son, digamos, este tipo de tinta como las impresoras de tintas continuas, ¿no? Es un tipo de tinta diferente, no es como la de la pintura, la de la témpera, digamos. E incluso la mezcla de colores ahí da una variación que ya voy a explicar. Eso primero que nada, ¿no? Una naturaleza muy ambigua, pues, experiencias directas, el color se modifica según nuestras propias experiencias, ¿no? Y las del entorno, la cultura condiciona los colores que vemos. Esto prácticamente con todo esto, ¿no? Es decir, que dependiendo de cómo nosotros hemos crecido, también conocemos los colores. ¿Alguna vez han pensado en eso? Digamos, si es que, supongamos que nacieras en un lugar donde al verde le llaman rojo y al rojo le llaman verde, si es que lo aprendiste así, cuando llegues a otro país y veas de ese color, es decir, esto es verde, y todo el mundo te va a decir, no, eso es rojo. Una cuestión interesante, es bien convencional, digamos, la noción misma de interpretar colores. Nosotros estudiamos lenguaje, tenemos como que un poco asimilado, ¿no? esa natural de lo que es convencional, digamos, una convención sociocultural. Bien, aquí un experimento interesante
también es que eran como salvajes, que les encontraron, ¿no? Como tenían como unos, a ver, una creo que tenía como 11 y la otra como 13. A ellas les intentaron enseñar a hablar y nunca pudieron, y les intentaron enseñar los colores. El problema es que ellas pues veían diferentes tonos de blanco, que no podían entender cómo es que colores diferentes todos se llamaban blanco. Y es que obviamente nosotros percibimos diferentes variaciones de color, pero las hemos encerrado y las hemos aprendido de una manera en la que, digamos, que aglomeramos cierta variedad de tonalidades en un solo nombre. Eso también, a esto se refiere también con, dependiendo del contexto, conocemos los colores, ¿no? Condiciona los colores que vemos. Pero esto viene a ser una idea muy subjetiva. Si es que nosotros queremos estudiar el color de manera objetiva, y esto ya viene a ser una noción una explicación más física-química, ¿no? Desde una dimensión objetiva, el color se puede explicar como un fenómeno con elementos físicos, químicos y biológicos. Obviamente no físicos, que tiene que ver con la luz, químicos, que tiene que ver con cómo asimila la luz un objeto, y biológicos por cómo interpreta, en este caso, nuestro ojo, esa información, ¿no? Voy a explicar. Y en su estudio plástico se valoran aspectos relacionados con la experiencia y el color en la imagen. Vamos a notar que el plástico del color, pues tenemos que tomar necesariamente en cuenta la experiencia del observador, ¿sí? O sea, aquí como que retomamos otra vez la perspectiva un poco subjetiva. Ahora vamos a explicar físicamente qué es el color. Tenemos que comprender qué es la luz, qué es el color. La luz es una parte, o la luz visible para el humano, digamos de una manera más exacta, es una parte y una con ondas de radio. La única diferencia, digamos, entre rayos gamma y ondas de radio tiene que ver con la frecuencia de la onda. Esto lo voy a hacer de una manera sencilla, ¿no? Es decir, que supongamos que la onda gamma se origina en una explosión de una estrella, ¿ya? Eso aparece como rayos gamma y tiene una frecuencia muy rápida, digamos. Es decir, que piensen como cuando se ven los latidos del corazón, ¿no? Cuando está acelerado y pues son rápidos, prácticamente esa es una frecuencia corta, ¿no? Una longitud de onda corta. Las frecuencias cortas son rayos gamma. Pero conforme la luz sigue viajando a través del espacio, esta onda va cada vez alargándose más y más y más y más y más. Conforme la onda se alarga, nosotros interpretamos y conocemos diferente a esta luz, digamos, ¿no? Rayo gamma se convierte en rayos X, después pasa a ser rayos ultravioleta, se vuelve luz visible y posteriormente pasa a infrarrojos, microondas, ondas de radio. Prácticamente la frecuencia de la onda del espectro electromagnético condiciona este punto. Es importante, ¿no? Porque todo lo que podemos ver tiene que ver solamente con reflejo de luz. Estudiantes de literatura tomen en cuenta este aspecto, verán. En el libro del Hombre Invisible de H.G. Wells, el científico se hace invisible es que él se aplica a una especie de, digamos, como tónico que hace que él no refleje luz. Lo único que está haciendo es que la luz que él le toca es completamente absorbida por su cuerpo. Refleja luz, prácticamente es invisible, es decir, nadie le va a percibir. ¿Y cómo es eso? Eso lo vamos a ver un poquito adelante, ¿no? Esto de aquí de los colores tiene que ver también con la longitud de onda dentro de la luz visible, es decir, que la luz que nos viene del sol en general, que la vemos como una luz blanca, un poco amarillenta, ¿no? Pero es luz blanca, digamos, está conformada a su vez por todos los colores que conocemos. Entonces, tiene que ver con la longitud de onda que tiene. ¿Son ondas o son partículas? Son las dos cosas, es una dualidad de la luz, y para poder entender esto, tenemos que tomar en cuenta si la luz viaja a través del espacio vacío, pues viene en forma de ondas, al igual que echar una piedra al agua, ¿no? Se crean ondas y esas van viajando. Entonces la luz se propaga como ondas en el espacio, pero interactúa con los objetos como partículas. Es decir que cuando la luz golpea los objetos, la interacción entre los objetos y la luz es como si golpeara un objeto con otro, ¿no?
Solo que en este caso los elementos que constituyen la luz, que vienen a ser los fotones, están golpeando a los átomos. Y esto obviamente genera un desprendimiento de electrones y tal cuestión. Solamente explica la luz, ¿no? O sea, esto también explica cómo funciona el calor. El calor prácticamente es eso, ¿no? Desprendimiento de electrones, que es movimiento, energía cinética. Energía de los átomos incentivada por los fotones. Aquí vemos a Pink Floyd descubriendo los colores. No, este es un experimento de Newton, que prácticamente fue el que hizo la primera rueda de colores, y el experimento justamente es esto, ¿no? Directo por un prisma de cristal, y pues obvio la luz golpea el objeto. Como esto es cristal, la luz va a atravesar. Pero aquí es lo interesante del experimento. Como la luz tiene diferentes frecuencias dependiendo del color, volvemos a la imagen anterior, pues algunas de estas ondas se van a demorar más tiempo en atravesar el cristal y otras van a atravesar más rápido, ¿verdad? Al otro lado del prisma aparecen los colores del arco iris prácticamente. Entonces, de esta manera es como se demostró, se destruyó, se construyó prácticamente esta cuestión, ¿no? La noción de los colores, más que nada, y que todos están en la luz. El aspecto físico de la luz, esa es la parte física. La parte química que tiene que ver con ya los objetos, viene a ser la siguiente, ¿no? Lo realmente se produce en la mente. Y aquí viene la cuestión del por qué. Esto posee una propiedad individual para absorber una determinada cantidad de iluminación general. La luz no absorbida es remitida como un residuo sensorial que el ojo percibe como un estímulo y el cerebro lo decodifica como luz. Entonces vemos, aquí viene la luz blanca, colores, ¿no? Por lo que ya vimos. Golpea la manzana y la manzana en sí tiene una propiedad como objeto que hace que absorba la mayoría de ondas, ¿no? De ondas de la luz. No está en este caso absorbiendo, la está expulsando como información. Esa información es la que nuestro ojo percibe y nuestra mente lo interpreta como color. Entonces, realmente el mundo no tiene color. Todo depende del ojo, literalmente, depende del ojo y de la mente. ¿Cómo sabemos esto? Pues prácticamente esta es la explicación química, y eso también explica, por ejemplo, que unos animales que tienen en su ojo, por ejemplo, tienen un receptor menos de color. Digamos, una vaca puede ver todo el mundo en tonos que tienen que ver más con el amarillento, ¿no? Tonos amarillentos, un caballo ve en tonos verdes, etcétera. Por esa misma razón también hay animales que pueden ver las ondas ultravioletas, las aves principalmente. La magnetosfera de la Tierra que les guía siempre al norte es porque literalmente ellos van por un caminito que les está guiando, ellos ven ese color de esa cuestión, ¿no? Pero nosotros no. No significa que no exista, simplemente nosotros no lo vemos. Entonces, en tal sentido, el color no existe, es una creación en sí, una creación, pero como todos nosotros somos humanos, hemos quedado de acuerdo como convención en darles un color y en conocerlos de tal forma, ¿no? Pero prácticamente no depende del ojo para constituir el mundo, ¿no? O sea, prácticamente es eso. Explica primero que nada lo de qué es el color físicamente, químicamente, que es lo que acabamos de ver. Y ya regresando a lo de la imagen y donde entra todo esto que hemos visto, viene a ser en las propiedades sensoriales de la experiencia cromática. Bien, en las propiedades sensoriales de la experiencia cromática vamos a tener algunos elementos. Primero, ¿no? Para expresar el color como una experiencia sensorial se requieren tres características. Y vamos a irlas viendo, ¿no? Primera característica, el matiz o tono. Como matiz casi no le van a encontrar si es que quieren ampliar un poco más la investigación, porque incluso por el nombre a veces puede ser confundido con el nivel de o puede ser confundido con lo de la saturación. Entonces, yo les recomiendo llamarle más como tono, se encuentra mucho más rápido, ¿no? Prácticamente el matiz o el tono es la variación cualitativa del color y depende de la longitud de onda dominante en el espectro lumínico. Es decir, cantidad de rojo, cantidad de amarillo. Esto dice en la tesis. Esta parte de aquí la saqué del libro original de Villafañe. Y ahora sabemos que cuando habla de la longitud de onda, pues se refiere a esto, ¿no?
Dependiendo del objeto, pues vemos cómo está reflejando. Ahora en imágenes, ¿qué pasa si nosotros vamos cambiando el tono? Pues pasa lo que tenemos aquí a la derecha, es decir, el mundo como lo conocemos, aquí está en tonos violetas, verdes, rosas, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? El cambio de tono es, conozcámosle así de una manera vulgar como cambio de color. Cambio de tono, cambio de color. Primer elemento. Segundo elemento de estas propiedades es la saturación. La saturación es el máximo grado de pureza que posee un tinte. En otras palabras, carece de blanco o de negro. Esto también está tal cual en la tesis. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde se ve muy bien, ¿no? Aquí podemos ver que la imagen de la izquierda es un poco opaca, mientras que la derecha es como que tuviera los colores más intensos, ¿no? A eso se refiere la pureza, la saturación. Mientras menos cantidad de este como que blanco y negro tenga, el color va a ser más intenso, más fuerte. Esta es la saturación, ¿no? Ir en este grado. Brillo o luminosidad es la capacidad de un pigmento de reflejar luz que incide sobre él provocando el brillo. Prácticamente de eso, ¿no? Cuando un objeto es golpeado por la luz, pues cuánto de esta refleja, ¿no? Y ustedes noten algunas veces que hacen alguna vez una modificación de una imagen, bien sea con las herramientas de las aplicaciones de los celulares o en una computadora, cuando suben el brillo al máximo, prácticamente se queda la imagen completamente blanca. Y es eso, ¿no? Es la manera en la que nosotros estamos identificando esa capacidad para reflejar. Esta imagen que tienen aquí de la Torre Eiffel prácticamente está subiendo la cantidad de brillo o luminosidad, ¿no? Esta imagen la encontré buscando fotografía, porque obviamente para los fotógrafos es bien importante la parte del brillo, entonces estas fotos son sacadas con diferente tamaño digamos, de lente. En variación de lente, pues entra más o menos cantidad de luz, y eso es la luminosidad, más o menos luz. Eso prácticamente vendría a ser el brillo. Y con eso termino de explicar lo que es el color. ¿Alguna pregunta sobre el color o avanzo? Ya. Sebas, ahí, por Dime. ejemplo, verás, o sea, te hablaba algo sobre la luz natural, me parece que decía que la luz Ujú. natural recibe cierta modificación contraria a la luz artificial, a la Ujú. iluminación artificial. Por eso ahí tú decías que cuando nosotros le subimos el brillo a un aparato, esa sería la luz, la iluminación artificial. Pero ahí también te decía algo sobre la iluminación natural o la luz natural, la luz lunar y solar, me parece que decía algo ahí en el texto. Ya, verás, cuando nosotros subimos un brillo en una imagen digitalmente, digamos en una computadora o en el celular, técnicamente lo que está haciendo es meter mayor cantidad de blanco nomás, para tratar de replicar el efecto que en la realidad es mayor cantidad de luz, ¿no? Pero la diferencia entre luz natural y luz artificial viene a ser el espectro de la onda. Es decir, que mientras, a ver, esto lo puedo explicar con esta imagen de aquí, no está aquí. A ver, prácticamente cuando nosotros hablamos de luz, hay un diagrama, ¿no? Que viene, es como una montaña, en la cual empieza en rayos gamma, como les decía, y se amplía hasta ondas de radio. Y pues tiene un pico más alto en este punto de acá, mientras que la luz artificial tiene un pico en la luz de otro tono. Es decir, a lo que me refiero es que una luz artificial eh, tiene mayor cantidad de ondas, digamos, en los 600, en una cantidad de 600, digamos, ¿sí? El espectro de la onda, es decir, que tiene mayor cantidad de luz, digamos, amarilla y roja, más o menos por aquí. Mientras que la luz, igual cantidad, todos los colores, digámoslo de esa manera. Entonces, la luz artificial, primero que nada, depende si es que es incandescente, si es que es también un foco ahorrador o si es que es un foco LED. Si es que es un foco LED, tiene un pico en las ondas azules. Es decir, que un foco de este estilo tiene mayor cantidad de ondas en esta parte de aquí, mientras que la luz de un foco incandescente tiene mayor cantidad de ondas en esta parte de acá. La luz natural viene en todas estas, o sea, esa es la diferencia, ¿no? La luz que golpea a un objeto, como tiene diferente cantidad de ondas, prácticamente también va a ser diferente el color que nosotros vamos a ver si es que es alumbrado con luz de sol, con luz de luna, con un foco incandescente, con un foco ahorrador o con un foco LED. Prácticamente esa viene a ser la diferencia, ¿no? Se explica con lo de las ondas.
Ya, gracias, Evitas. Ujú. Bien, eso con el color, ¿no? Siguiente parte, ¿no? Viene a ser las funciones plásticas del color. Aquí ya estamos regresando una vez más a la parte ya de la imagen, la parte un poco más subjetiva y las funciones plásticas, ¿no? Por funciones plásticas siempre tomo en cuenta esto, ¿no? De creación, ¿no? De algo artístico, un motivo de arte. Tenemos aquí algunas funciones, ¿no? La primera de estas es crear un espacio plástico. El espacio puede tener naturaleza o tridimensional y este espacio se crea en función de la saturación o grado de intensidad, ¿no? O sea, en base a la saturación, ¿no? Recordemos que era la saturación, prácticamente era esto, ¿no? Pureza del color. Es decir, que nosotros podemos crear un espacio a base de esta diferencia de tonos. Si es que un color es más puro o está más iluminado o un color está menos saturado, está con menos iluminación. Prácticamente eso lo vemos aquí en esta obra de aquí que se llama la ronda en la noche, ¿no? La ronde de nuit. Vendría a ser este cuadro de Rembrandt. Y ustedes pueden notar, ¿no? Que, bueno, en los cuadros de él siempre hay un punto de luz fuerte y lo demás está como que siempre un poco en oscuras, en tinieblas. Y vemos que aquí, por ejemplo, la iluminación donde está hacia el centro, hasta esta parte de aquí, mientras que las partes de atrás están más oscuras. Y esto nos ayuda para nosotros crear ese espacio. Espacio que en base a este color, sabemos que eso es extenso, es hasta atrás, digamos, ¿no? Le estamos dando una perspectiva tridimensional, pero bastante fuerte en base a la utilización justamente del color. Eso vendría a ser la creación del espacio plástico. La segunda función viene a ser la articulación del espacio. Y esto es de gran importancia cuando las composiciones no se puede generar en estas composiciones, digamos, perspectivas mediante reducción de tamaño u orientación. ¿A qué me refiero? Prácticamente en que en un cuadro, digamos, hablando propiamente de pinturas artísticas, por la forma en la que está hecho, no nos permite a nosotros tener una perspectiva. Es decir, que no habría lo que nosotros vimos en el punto de fuga, en el que nosotros tenemos una perspectiva y tenemos desde este punto digamos, la forma en la que estamos dibujando el resto de elementos, sino que al ser una cuestión netamente frontal, ¿cómo nosotros le vamos a articular a este espacio para diferenciarle si es que estamos haciéndolo desde una misma perspectiva todo y no se está proyectando? En este caso, como no se puede hacer esto de la reducción de tamaño o orientación, pues se utiliza el color también para este elemento. Aquí vendría a ser este ejemplo que tenemos aquí, es una ampliación del cuadro que se llama Homenaje a Sésame. Este cuadro de atrás prácticamente le está dando esa sensación de espacio, de profundidad, ¿no? Aquí hay un cambio de color nada más, es decir, entre las manos del hombre y el cuadro solamente hay diferencias de colores, pero eso ya nos hace notar que hay un objeto atrás. Entonces nosotros sabemos o interpretamos esto como algo tridimensional, sabemos que hay más espacio atrás de la persona, estamos articulando ese espacio. Como vemos, lo de la creación de espacio y articulación de espacio está bastante ligado. Y pues prácticamente es esto, ¿no? Variación de color, variación de saturación y de iluminación. Estas vendrían a ser las primeras dos funciones plásticas del color. Las otras dos funciones plásticas vienen a ser las siguientes. Y aquí pónganle mucha atención porque después se vuelve a hablar de ritmo. Yo no lo voy a hacer porque como ya lo voy a decir aquí, me parece que lo menciono otra vez, pero como 3 veces se menciona en la tesis. Aquí, cuando entra a los otros elementos y después netamente hay un apartado de qué es el ritmo. Pero si se le entiende una vez, es lo mismo siempre. El color puede ser utilizado para crear ritmos. Bien, el ritmo, al no tener una presencia material en la representación, debe ser transmitido por los elementos del espacio. Tenemos aquí en cuenta lo siguiente. Cuando veamos el ritmo lo voy a repetir, pero lo adelanto, ¿no? El ritmo tiene que ver con cuántas veces se repite un objeto. Es una forma de crear un ritmo, digamos, ¿sí? Entonces, mucho con la música, ¿no? En la música funciona de esa manera, ¿no? Repeticiones de ciertas notas en ciertos compases. Tenemos un ritmo. Una repetición de colores, en este caso, para crear ritmo. Otro es la generación de contrastes, y pues sin contrastes de color no se podría discriminar el espacio,
obviamente, y el contraste cromático se puede analizar en dos niveles. Cualitativo, depende del matiz que nosotros vemos desde el tono, y cuantitativo, no cualitativo, matiz, cuantitativo relacionado a la intensidad de color. Prácticamente aquí estamos diciendo que nosotros generamos contrastes jugando justamente con la pureza del color y con la intensidad, es decir, con el brillo que recibe ese color. En este ejemplo se ven los dos efectos, ¿no? Primero la creación de ritmos, porque fíjense cómo avanza la carretera, cómo se repiten estos árboles, ¿no? Primero están aquí muy continuos y después cada vez son más escasos, hasta aquí ya no se ven. Entonces ahí hay un ritmo, ¿no? Que nos guía, digamos, seguimos la carretera. Pero a su vez vemos que empieza a cambiar lo que tiene que ver con el suelo. Porque nosotros sabemos que esto pueden ser cultivos, ¿no? En la realidad. En el cuadro, estos cambios de colores también nos van creando esto, ¿no? Esta generación de contrastes. Y como vemos esto, como ya está muy lejos, al igual que en la realidad, cuando ya está muy lejos, vemos que aquí el brillo ha aumentado mucho, porque está como un espacio abierto, digamos, ¿no? Y a lo lejos ya los tonos son diferentes. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, este color de aquí, este medio rosado, podría ser igual al de acá, pero como está alejado, ya es un color diferente. Entonces aquí está generando un contraste para darnos esa sensación justamente de alejamiento de profundidad. Ya es, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Esto vendría a ser también estas dos funciones del color, ¿no? Más, y aquí se va a relacionar con lo que mencionaba la Michu. Primero que nada, la propiedad dinámica a partir de manifestaciones sinestésicas del color. La sinestesia relacionar un sentido con otros, que nosotros estamos escuchando música triste y nos hace recordar, digamos, la lluvia, esa lluvia, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros estamos, en este caso, por ejemplo, viendo un color, nosotros le damos del color, que me parece que, como mencionaba Micho al principio de toda la exposición, pues, ¿no? El rojo Eso como se hablaba de las experiencias. Me acuerdo de decirlo, nos fuimos los escondiendo de los colores, o sea, asociándolos a los colores de la naturaleza. Por ejemplo, es que, o sea, nosotros si vemos un color, le asociamos con calor porque le relacionamos al sol. Con los colores azul, en especial los primarios, mencioné en un inicio. Exactamente. Ajá, y esos también son utilizados en las películas también para representar las emociones y cosas Por así. ejemplo, Es lo más claro, por característico. ejemplo, hay filtros, ¿no? Cuando son esas películas de drama y pones todo en filtro como de azul para darle ese sentimiento frío. Aquí lo van a leer, van a ver que dicen que hay colores cálidos y colores fríos. Esto es una construcción cultural, o sea, nosotros como occidentales interpretamos así los colores, como decía la Michu, y como está explicado, ¿no? Pero esto es muy sociocultural, es decir, que nosotros de este lado del mundo interpretamos el azul más de tranquilidad y el rojo como algo de intensidad, de estar despierto. En la parte de Oriente es al revés. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que cuando le ofrecen la pastilla azul y roja al Keanu Reeves de Matrix, pues en realidad hay trampa porque obviamente iba a elegir la roja. ¿No? Esto se utiliza mucho en publicidad porque en base a esto, como nosotros relacionamos ciertos colores con alegría o con una sensación de bienestar, pues las marcas utilizan esos colores también para hacer sus diseños. Miren, aquí tenemos Coca-Cola en rojo, Facebook en azul, McDonald's en amarillo. Entonces depende qué quiere lograr la empresa, si quiere generar confianza, si lo que quiere generar es un poco de neutralidad, ahí vemos grises, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes lo investigan como psicología del color, van a encontrar esto un poco más ampliado. Que ver con la sinestésica del color, que es lo que les decía, ¿no? Relacionar con un sentido, ¿no? Lo de colores cálidos, colores fríos. No pasa solamente con los colores, incluso hay músicos, o bueno, cuando son músicos bastante, digamos, de oído bueno, innato, prácticamente genios, a veces hablan de eso, ¿no? Les dicen, estás
tocando muy frío o estás tocando muy rojo. Había un compositor que hacía eso, pero era de estilo de ópera, no estilo clásico. Bien, ahora la relación forma-color. Aquí es importante, ¿no? El color no garantiza la identidad de un objeto, es decir que entre relacionar forma y color, la forma siempre va a ser predominante al color. Es decir, que por más que nosotros pintemos un pato de color, del color fosforescente, ¿no? Seguimos identificándole como un pato. Aquí tenemos un ejemplo de arte pop de Andy Warhol, ¿no? Que es típico de Marilyn, que como vemos está cambiando en colores, y colores que para nada existirían en la realidad, digamos piel verde, piel roja, así rosada, con colores pocos, pero por más que cambia de color, no deja de ser la Marilyn, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? La forma es predominante sobre el color. Esa es la relación que existe. Bien, con esto terminaría la parte de las funciones del color. Pero existe un problemita más con el color y es lo último, que viene a ser la nomenclatura del color. Más serio, ¿no? En la teoría de la imagen, por la ambigüedad de la terminología. Hay ambigüedad en esto, ¿no? Primero que nada, por lo que les decía sociocultural, a cada color le puede corresponder distintos nombres. Se recomienda usar la propuesta de Coopers. Vamos a ver esto de a cada color le corresponde distintos nombres, es decir, habiendo tantos tonos de colores que pueden existir en base a saturación, brillo, etcétera, prácticamente nosotros podemos inventarle nombres a los colores como quieran. Por eso, cuando se juega Párame la mano y ya no se te ocurren colores, empiezas a decir el color y el nombre de la fruta, digamos, ¿no? O cosas así. Y es por esa razón, o sea, el color, con una pequeña variación, nosotros ya es como que fuera otro, se podría, digamos, encerrar en tal grupo, pero le ponemos otro nombre. Entonces, eso es lo que lo hace complejo en sí. Y existe esta propuesta, ¿no? La propuesta de que plantea como colores así primarios, el rojo, el verde y el azul. Estos colores y esta propuesta está basado en el espectro electromagnético de la luz. Y si nos retraemos un poco, vamos a ver prácticamente que está basado en esto de aquí, ¿no? Es decir, está basado en cómo el ser humano percibe la luz. Por eso la suma de los colores nos da blanco. Es decir, ¿verdad? En base a lo que vimos del espectro electromagnético. Entonces, esta es la propuesta que se recomienda y sería así. Pero existe también el color en este modelo, no CMYK, que es el que utilizan las impresoras, que viene a ser el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Y aquí, en cambio, la suma de los colores da negro y no da blanco, como ven. Y aquí los primarios ya no vienen a ser solamente el rojo, verde y azul, sino que viene a ser el cian, magenta, amarillo y negro. Estos colores, como son de estilo brilloso o algo así, no me acuerdo bien la terminología, pero por este estilo de tintas es el que se utiliza en las impresoras. Ustedes deben tener, si es que tienen impresoras de tinta continua, vienen con estos colores y con estos nombres. Figura todos los colores. Entonces, no es que esté mal la impresora, digamos, formando los colores que acá serían básicos, digamos, el rojo, pero acá se está formando, mezclando amarillo con magenta, por ejemplo. Entonces, depende de cómo se va a imprimir ese color. Entonces, una paleta de colores de una impresora va a ser diferente que la de una pintura física, un pigmento real, como podría ser una témpera o podría ser una acuarela. Sí, ¿por qué hay tanta variedad? Aquí tenemos otra propuesta que no me acuerdo quién es el que la inventó, pero él prácticamente lo hizo en forma de esfera. Hay algunas. Hay otra que en cambio es modelado en base al espectro electromagnético, pero en forma como de una U. Entonces, los programas también digitales para hacer diseño gráfico y correcciones como Photoshop y esas cosas, manejan a veces los 3, 4 sistemas. Y dependiendo de esos, a veces los colores solo cambian en base a brillo, en base a saturación, más que a tonos, digamos. Eso prácticamente vendría a ser la nomenclatura del color y con eso se concluye lo del color. ¿Alguna pregunta sobre esto del color? Continúa entonces, ¿no? Vamos a ver los elementos dinámicos. Como les decía, los morfológicos en sí son los más extensos del color bastante y es porque se van a relacionar mucho aquí, es un poco repetir y aumentar lo que ya vimos brevemente, ¿no? Los elementos dinámicos son elementos que permiten que la imagen adquiera una naturaleza dinámica. Siempre relacionamos dinámica con movimiento, ¿no? Movimiento, digamos, algo de movimiento, ¿no? Son el movimiento, la tensión y el ritmo.
En imágenes fijas no es muy pertinente hablar del movimiento, pero esta noción suele ser explicada como temporalidad, lo que les mencionaba, ¿no? En imágenes estáticas hablar de movimiento es un poco contradictorio, entonces más se habla de temporalidad para expresar que ahí hay como que digamos un cierto movimiento. También existen en imágenes estáticas, pero ahí en cambio se explica por el ritmo, como en el ejemplo que vimos de la carretera, y por la tensión, que también lo vimos un poquito cuando veíamos lo de los puntos, ¿no? La tensión que puede existir en la imagen. Avanzamos un poquito y vemos el primer elemento, el primer punto, ¿no? Sobre esto, que viene a ser la temporalidad. La temporalidad como concepto asociado a los elementos dinámicos de la articulación. Bien, se pueden establecer un modelo de tiempo real en la imagen de dos formas, es decir, nosotros podemos darle temporalidad a la imagen de dos maneras. La primera es con imágenes secuenciales, que viene a ser la secuencia, representa el tiempo real dotándolo de significación, ¿no? Imágenes secuenciales. Esto muy utilizado en el cómic, ¿no? Aquí tenemos una caricatura de Kino, ¿no? Y pues obviamente nos va contando una historia. Son imágenes estáticas, pero a su vez nos cuentan algo secuencial y vemos cómo va pasando aquí el tiempo entre una imagen y otra, por eso van cambiando de posiciones. Bien, esto prácticamente. Y en sí, las imágenes de movimiento, cuando hablamos de videos, por ejemplo, vienen a ser lo mismo, solo que más rápido. Por eso hablamos en un video también de fotogramas. Podemos pausar un fotograma, o si han visto cómo se hacían en las películas antiguas de Walt Disney, pues prácticamente paisajes pintados o viendo, ¿no? Moviendo en el escenario, le iba moviendo. Prácticamente es eso. Entonces, ahí vemos, ¿no? La secuencia. La otra forma de darle movimiento a una imagen es de una manera subjetiva, un poquito abstracta, que es esto de aquí, ¿no? La simultaneidad abstracta del tiempo real que genera la imagen aislada. Es decir, es una imagen única, primero que nada, pero algo está pasando en esta imagen que nos hace pensar que algo está sucediendo. Y viene a ser este el ejemplo de aquí. Ay, no puse el autor. Pero bueno, no importa, una imagen muy conocida, ¿no? La de la manzana. Nosotros sabemos que las manzanas no flotan, entonces obviamente nosotros interpretamos esto como que la manzana o bien está cayendo o está siendo arrojada al sujeto o de cualquier forma, pero hay un movimiento, una acción. Estamos poniéndole de manera abstracta el tiempo. La simultaneidad depende mucho también de la interacción del observador, no de la interpretación de la persona que mira la imagen. Pero de esta manera le dotaríamos también de temporalidad. Viene a ser la temporalidad, ¿no? Exige unos elementos de articulación que la imagen fija aislada que la imagen fija aislada de ritmo y formato también ahorita se va a repetir, ¿no? Entonces, primero que nada el formato. Se encarga de marcar los límites físicos que se producen en las relaciones plásticas, ¿no? Por límite físico, aquí vemos la imagen y que dice, el formato tiene que ver con la forma y orientación de una superficie, ¿no? El formato es todo espacio donde se configura la composición, el espacio físico, es decir, el lienzo como tal, si es que nosotros queremos hacer una obra de arte, y según el formato de una obra variantes velocidades expresivas. Obviamente, aquí hablar de formato también todo dentro de estructura y el primo porque sería dibujar un ser humano de cuerpo con la cara del tamaño de la mitad de la hoja, porque por obvias razones ya no era el resto del cuerpo, entonces nosotros usamos el formato óptico sobre el cual nosotros hacemos la composición. Aquí siempre, como pueden ver, hago una relación con dibujar o con dibujos, porque me parece que es más fácil ejemplificarlo así, pero esto aplica para todo, para toda imagen, para todo, ¿no? El otro elemento es el ritmo, que lo mencioné un poquito antes, y pues debe ser producido por espaciales cuando generen relaciones que produzcan una estructura rítmica, ¿no? Lo que les mencionaba, similar a la música repetición. Aquí tenemos esta foto, y como pueden ver, aquí hay una repetición de estas estructuritas, ¿no? Entonces, esta repetición nos está marcando ritmo. Y ahí está la musicalidad, digamos, lo que decían, ¿no? Lo similar a la música, el ritmo de la imagen.
Esto también le aporta este dinamismo, ese como sensación de movimiento. Si es que vemos la imagen del cuadro de los colores, del contraste, es lo que les mencionaba de los árboles, ¿no? Con qué se va creciendo y después ya no. Entonces ahí está, porque en una imagen que nos da la sensación de que avanzamos por la carretera. Es ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con la dirección, elemento que en ese punto. La dirección que produce, y puede ser de eso, es de dirección de la escena y de dirección de lectura. Segundo, la fórmula de presentación, potencialidad, orientación del espacio, de los pausas. Primero, dirección, ¿no? Una temporalidad a la vez, digamos, cuando vemos la imagen, nos hacen ver hacia un lugar de la misma imagen. Las personas, eso vendría a ser un tipo de dirección, ¿no? De dirección, pero en escena. Es decir, el cuadro que es la incredulidad de Santo Tomás, y como todos los que están viendo la herida de Jesús, pues nosotros automáticamente primero vemos ellos y automáticamente nos dirigimos hacia la herida. Esta es una. En cambio, la escena de lectura es la más utilizada en el campo publicitario. Una Calvin Klein, me parece que Obsesión era un perfume, pero vemos las chicas, ¿no? Ahí en el casi hace la palabra obsesión. Uno mira a las chicas y después sigue la mirada hacia arriba y se cruza con obsesión. Entonces, esta es una direccionalidad de lectura utilizada en la publicidad, miles de ejemplos. Ahí van a encontrar miles de ejemplos más que nada, ¿no? También, pues, en realidad, debido a las de tener un cuadro que es cuadrado completamente y se ve bastante estático, a tener uno que es alargado, expandido. El ratio tiene que ver con la extensión, de esta manera, ¿no? Digamos, el ancho. Por eso también las películas siempre se proyectan en el cine que tiene ese de formato de pantalla extendida, widescreen. Cuatro, que es La libertad guía a la gente, ¿no? De Eugene Delacroix, de 1830. Y pues nos da una sensación de movimiento justamente por esto, como es una escena expandida, pues suceden varias cosas a la vez. Aunque la imagen esté estática, la chica levanta la bandera, el chico de acá atrás también se acerca, levanta el brazo con la pistola. Y por eso hay un dinamismo, hay un cierto movimiento, digamos así, ¿no? Hay temporalidad. Y prácticamente esto vendría a ser, ¿no? Lo del ratio, la extensión de este espacio y cómo se segmenta en sí. Bien, este punto es la tensión. Así como hay temporalidad, pues también existe la tensión. La variable dinámica de las imágenes fijas que está producida por los agentes plásticos encerrados en la composición, ¿no? Estos agentes vendrían a ser los siguientes, ¿no? Primero la proporción y la forma. Es decir, cómo se genera tensión. Lo vimos y lo mencioné en lo de los puntos, cómo generan tensión, pero una forma de hacerlo también es con estos dos métodos, digamos, con estas dos propiedades, por así decirlo, que son las proporciones, que son elementos de la imagen, ¿no? Toda proporción que se perciba como una deformación genera tensión, pues el observador tenderá a restablecer el esquema original. Es decir, hay una tensión porque un elemento, aquí en este caso, por ejemplo, es muy grande. Nosotros conocemos de qué tamaño es un rostro humano, y pues al ver aquí un rostro magnificado, nosotros tratamos de como que restituirlo, compararlo con el rostro pequeño del Señor, o a la vez nosotros tratamos de tratar de visualizarlo como sería en un aspecto más pequeño. Es decir, siempre que haya una proporción ahí grande, nuestra mente va a tratar de restituirla al esquema original. Y pues ahí está generándose una tensión en la imagen, por eso es tan llamativo.
Esto en sí mismo es una exposición, es una máscara, esta es una máscara, pero aquí la estamos viendo como imagen, entonces aplica perfectamente. El siguiente elemento es la forma, y las formas irregulares se perciben dinámicas, la tensión se producirá en sus partes menos consistentes. Es decir, aun con la modificación de los rasgos se mantiene la estructura, lo que les mencionaba. Mientras la estructura se mantenga intacta, la forma puede variar. Es el caso de la caricatura, pero de una persona, por ejemplo, ¿no? Es decir, por más que aquí esté agrandada la cabeza, la nariz, las cejas o las orejas, aunque esté exagerado muchos rasgos, nosotros sabemos perfectamente que es el actor de Mr. Bean porque mantiene la estructura, ¿no? Sus rasgos. Es decir, que la forma irregular nos da esa sensación de dinamismo justamente por eso. Y la tensión se genera porque nosotros conocemos a la persona y también empezamos como que a notar dónde está exagerado el rasgo en sí. Prácticamente así se generaría tensión de estas dos maneras primero, y aparte vendrían a ser estas otras dos, ¿no? También generan tensión de esta manera. Primero que nada, la orientación. La orientación más dinámica es la oblicua porque se separa de las orientaciones principales y la de reposo. Es decir, que una imagen que nos da esta sensación de que va hacia un punto de fuga, en este caso, es decir, una orientación oblicua, siempre nos va a parecer más dinámica que una imagen estática. Por lo tanto, si es que yo pusiera, digamos, un cuadro de una persona, digamos, en un paisaje, ¿no? Va a parecer más estática que si es que nosotros le ponemos a la misma en este escenario también. Es decir, esto le modifica la orientación, le da dinamismo a la imagen, le da esa sensación de movimiento, por el mismo hecho de que el escenario como que se aleja. Bien. En otros hechos plásticos, aquí los encerré todos, están un poco más desglosados en la tesis, pero prácticamente son estos, ¿no? El contraste cromático, que lo vimos en la imagen de la carretera, contraste cromático, la representación bidimensional de la profundidad, lo que es punto de fuga, que tiene que ver con la orientación y lo que vimos en el punto de fuga, y la sinestesia como nosotros ya lo mencioné en lo del color, ¿no? Relacionar un sentido con otro, relacionar uno con otro. Puede ser de cualquier forma, ¿no? Puede ser olfato con sonido, también puede ser olfato con color. Hay personas que son sinestésicas y a veces dicen que huelen los colores, como, me parece que ese es un meme del Duri, pero más o menos es algo así, ¿no? O sea, te da esa sensación de relacionar un sentido con otro. Eso es sinestesia. Bien, esto prácticamente vendrían a ser los elementos dinámicos y el siguiente son los elementos escalares, los últimos, ¿no? Los elementos escalares, pues para que se puedan ordenar los elementos, los anteriores, ¿no? Dinámicos y morfológicos, es necesaria una estructura de relación que ha de estar formada necesariamente, ¿no? Por los elementos escalares de la imagen. Es decir, que toda esta interrelación entre elementos morfológicos y dinámicos y su interrelación, ¿no? Interna en la imagen, pues depende de los elementos escalares. En primer lugar tenemos la dimensión. La dimensión, en la imagen el tamaño es menos uniforme, lo que confiere un valor plástico. Aquí una cuestión, ¿no? Por ejemplo, en la realidad, todo lo que nosotros conocemos está hecho a medida de nuestro tamaño, digamos. Tenga determinado tamaño o un objeto, cualquier objeto que nosotros utilicemos, un lápiz, lo que sea, pues está medido en base al tamaño humano. Entonces, nosotros para una hormiga somos gigantes, pero para una ballena seremos pequeñitos, básicamente, en la realidad. Pero al tratarse de una imagen, pues ahí todo cambia, porque ahí los tamaños son menos uniformes dependiendo de. Cuando dice que le confiere un valor plástico, pues se refiere a que hay veces en que los pintores en general más que nada en pintura, en dibujo, cuando queremos darle más protagonismo a algo, pues lo hacemos más grande. De igual manera, aquí traía un poquito lo de los planos, por ejemplo, enfocar a alguien más cerca de la cámara se le va a ver más grande que a alguien que está más lejos, ¿no? Aquí tiene que ver con lo de los planos cuando se trata de cine. Pero en sí, a la final, esto tiene que ver más que nada con una perspectiva. Ahora, en la dimensión, literalmente estamos haciendo que una imagen sea mucho más grande que otras. Veamos este ejemplo de aquí, ¿no? Que se llama el político, o era como pólico, 445, más o menos se estima que es de esa época, ¿no? Entre 1445 y 1462.
estamos en plena Edad Media, y pues en esta época los pintores, para representar la magnificencia, digamos, a veces de los reyes o de los santos, pues los hacían literalmente grandes. Y eso se parece mucho al jeroglífico, ¿no? Si ustedes también ven, los dioses son representados como gigantes y pues los humanos son como chiquititos. Ahí está utilizándose una diferencia de dimensión para representar plástico hexágono, ¿de acuerdo? Tanto así, y más lo que se hace es lo que les decía, ¿no? Un plano más hacia el punto, ¿no? El otro elemento es el formato, que es una selección espacio-temporal en la que es el primer elemento icónico que condiciona el resultado visual de la composición. Esto ya lo vimos, como les dije, a veces se repite, y pues es lo que les mencionaba, ¿no? Si es que voy a dibujar el humano en una hoja, no dibujo la cabeza del tamaño de la mitad de la hoja. Entonces, el formato sobre el cual se va a hacer la imagen ya condiciona en sí de aspecto, años y cosas. El otro elemento es la escala. La distancia de tamaño, ¿no? Se explica en función de las escalas porque varían las dimensiones de los objetos. Es decir, que las dimensiones pueden variar, como aquí antes, pero la escala hace que permanezca constante, es decir, que permanezca su estructura. Esta es una escala, ¿no? Una reducción 1,2, escala natural 1,1 y ampliación 2,1. De esta manera es como nosotros podemos hacer, digamos, una gigantografía, ¿sí? Es decir, lo que hacemos es casi como que duplicar o triplicar, pero todos los espacios en igual proporción para que se mantenga la figura. Esto se utiliza mucho en arquitectura, porque pues ahí tiene que ser exacto, y si tú quieres hacer una maqueta, una maquetación, pues de igual manera tienes que mantener la escala. Puedes armar el edificio, digamos, y saber si es que va a resistir o no, si es que se va a caer o no, pero por eso tiene que mantener una proporción real de tamaños. Es la escala, no la estructura. Elemento, y ya el último escalar vendría a ser esto de la proporción. La relación cuantitativa, es decir, con valores que existe entre un objeto y en el objeto a otras partes en sí mismas, ¿no? Ahora, la proporción nunca ha existido en general en la historia una proporción que se pueda considerar como la ideal, la única, o la proporción, lo que sea, ¿no? De proporción que más se acercó justamente a este ideal de perfección, si se quiere llamar así, es la sección áurea, y esta proporción se asemeja a la proporción del campo visual humano. No es coincidencia. Ahora, la cuestión es que la proporción áurea que ustedes pueden ver aquí siempre se dibuja así, ¿no? Prácticamente tiene que ver con compartir estas partes, ¿no? En cuadrado y rectángulo, y después cada elemento vas partiéndole de la misma manera hacia adentro. La proporción de tamaño está medida en este número que está aquí de fondo, un poco borrosito, pero está aquí, ¿no? Que es 1,618. Incluso este se le conoce como el número de oro. Esto está presente, la proporción oro está presente realmente en la naturaleza, en todo lado. Tenemos aquí el ejemplo de una ola, el pico y el ojo de la paloma, una galaxia, una flor, una estrella. Está presente en su rostro, en sus manos, cuerpo, en todo. Entonces prácticamente es como que este elemento es común del ideal de utilizado en el arte. Tal vez incluso era de manera un poco involuntaria porque tal vez, por ejemplo, los griegos no conocían la proporción áurea, pero les parecía estéticamente más aceptable, digamos, ver de cierto tamaño las cosas. Y ahora al hacer la suma matemática vemos que se ajusta justamente esta proporción. Bien, entonces eso prácticamente vendría a ser la proporción y está presente pues en muchas obras más que nada y en la naturaleza. A la cuestión es lo que les decía al principio, les repito aquí un poquito, ¿no? Todo lo que tiene que ver con información prácticamente sacado tal cual del libro, y el punto aquí ha sido un poco, más que resumir en sí, hacerlo más entendible, digamos, porque la lectura puede ser un poco pesada, pero en general, si ustedes lo leen, ahora me parece que van a tener una guía más clara para no perderse, si es que no la han leído, si es que lo leyeron, espero que haya servido para que se aclaren dudas. Creo que eso sería todo
Jorge. Gracias, Sebas. Te acabas de ganar una beca para estudiar artes, pero en la central. De una Cuando salchipapa. abran la central, pilas las violas para ir a Sebas. En verdad, gracias, Sebas. De una. Nos ayudaste Gracias, Para que bastante. pintes las gradas, Sebas. Ya, muchachos. Gradas del EMI. Del EMI, de una. Ve, Sebas, vos que sabes explicar esto, colita, pintar las gradas del EMI. No. Una cosa más también, las diapositivas que tengo también les voy a pasar, ¿ya? Para que no estén buscando después de ejemplos, si es que alguna partecita como que no se acuerdan, les paso. Y de igual manera, si alguna vez necesitan utilizarlas para explicar o dar una clase de esto, les usan nomás, solo me dan el crédito nomás y ya está. Pero ya les paso las diapositivas. Te fuiste al cielo.